Bien, queridos amigos, seguimos aquí en la Feria del Libro Cristiano a través de nuestro programa Libros con Vos, recorriendo la feria, entrevistando autores, visitando amigos y en este momento me acompaña el pastor Néstor Míguez. ¿Cómo le va, pastor? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a participar contigo en este encuentro. Qué lujo y qué privilegio tengo de tenerlo aquí en Libros con Vos, compartiendo esta entrevista. Sabemos que es teólogo, es pastor, es especialista en el Nuevo Testamento, ha escrito libros, así que es un placer y un honor poder tenerlo en mi programa. Es un gusto también tener la oportunidad de saludar a otras personas, de hacer conocer el pensamiento y el testimonio de estos años de vida, ¿no? Qué lindo que pueda compartir todo esto. Hay mucha gente que nos mira y que por ahí no tienen acceso a los libros o a un estudio bíblico. Usted como teólogo, ¿qué recomendaría para las personas que quieran estudiar la Biblia? Hoy en día hay varios recursos gracias a los desarrollos tecnológicos, ¿no es cierto? Hay varios seminarios que tienen cursos de Biblia a través de internet y de otras posibilidades y obviamente están los libros, Ajá, ¿no es cierto? Que es lo claro, que nos sí. convoca acá, que a veces uno tiene la posibilidad de dialogar con el libro incluso, ¿no? Uno de estos libros que voy a presentar está justamente pensado como para incentivar una especie de diálogo con la Biblia, con Jesús, ¿no? Qué lindo. ¿Cuál de ellos? Tenemos Jesús del pueblo Sí, y más es allá del espíritu imperial. imperial. Sí, el Jesús del pueblo está pensado justamente en esa línea, es decir, yo me he remontado imaginariamente a encontrarme con la gente del pueblo común que conoció a Jesús. ¿Cómo reaccionó el ciego que recibió la vista? El que había sido endemoniado en Gerasa, la mujer que estaba encorvada, la familia que recibió el pan cuando Jesús lo multiplicó aquella tarde, los que lo escucharon, todas las historias de vida que hay detrás de esos pocos versículos que ocupa cada uno en el Evangelio, la mujer samaritana, cómo ese encuentro con Jesús les cambió la vida, imaginar cómo lo pueden haber contado ellos, Ah, claro. cómo Mateo, Lucas, Marcos, Juan se enteraron de esas historias, cómo ellos mismos tuvieron que pensar de qué manera iban a escribir, qué cosas iban a incluir y cuáles no, porque obviamente, seguramente, como dice Juan, habría muchas más cosas y Sí, tuvieron que claro. elegir y tuvieron que resumir. Entonces, es como un encuentro imaginario. Yo, además de teólogo, soy antropólogo, Ay, qué de manera que interesante. usé algunas técnicas de la antropología para imaginar la cultura de aquel tiempo y cómo la gente de ese tiempo percibió, acompañó y terminó creyendo en la presencia de Jesús. Eh, Simón de Cirene, que llevó sobre sus espaldas la cruz de Cristo. ¿Cómo reaccionó? ¿Qué significó eso para él? Hoy para nosotros es un nombre al pasar en el relato de Pascua, pero fue una vida transformada. Me imagino, la verdad que cuánta riqueza, ¿no? Que encierra este libro y la verdad que ya quiero leerlo, porque la riqueza que tiene la antropología, ¿no? De poder darnos esos detalles de lo cotidiano, de cómo vivían, de los gustos, de las costumbres, se nos escapa muchas veces de la letra de la Biblia, ¿no es cierto? Sí, y he tratado de hacerlo justamente narrativo, es decir, no explicar las costumbres y demás, que hay libros que lo hacen, pero sino como entrevistas, como relatos, como la gente que cuenta su historia, es decir, no es un libro técnico, si bien tiene mucho estudio técnico detrás, pero es un libro que incluso, por ejemplo, se ha usado para campamentos de jóvenes, iglesias que han tomado estas historias y las han dramatizado para Navidad, para las fiestas de Pascua, para alguna predicación incluso, de manera que el sentido es eso, como los evangelistas no hicieron
teología escribiendo tratados y libros de doctrina, sino contando la historia de Jesús. Yo he querido hacer algo así para nuestro tiempo. Qué lindo, qué bueno. Y la verdad que estamos muy agradecidos por este material riquísimo, ¿no? Que nos aporta tanto conocimiento, porque me imagino, claro, en aquella época que todo el relato era oral, Claro, justamente. se nutrían muchísimo, ¿no? de transmitirse oralmente, pero a nosotros nos quedan los libros nada más. Claro, incluso, por ejemplo, imaginar las inflexiones de voz, cuando la emoción de una persona que está contando cómo había pasado tantos años encorvada y de repente pudo levantar y mirar cara a cara, pudo levantar a sus nietos que como encorvada nunca habían hecho, esas emociones de la vida cotidiana transformada por la presencia de Jesús. Qué lindo, Pastor. Muchas gracias por haber venido aquí a Libros con Vos a presentarnos este material tan maravilloso, tanta riqueza y por su generosidad de poder compartirlo, de darlo, de entregarlo a la gente. El otro libro es más de estudio, ese sí es un libro un poco más técnico. La idea es que el Evangelio nació en un imperio, el Imperio Romano. El Imperio Romano no era solamente una dominación económica y política, también era una dominación religiosa. El emperador era una dominación cultural, imponía su cultura, su lengua a los pueblos que dominaba. Y cómo a lo largo del tiempo ese espíritu de dominación, espíritu mundano si queremos decir, se ha encarnado en distintos imperios hasta nuestros días. De manera que por eso hablamos de un espíritu imperial. Y cómo el Evangelio ofrece un camino para superar ese espíritu imperial, para que el Espíritu de Dios no sea un espíritu de dominación, sino un espíritu de apertura, de libertad, donde no estemos constreñidos ni desde lo económico, ni desde lo político, ni desde lo psicológico, y menos aún desde lo religioso, porque hemos creído en aquel que desde la cruz a la cual lo sometió el imperio, nos mostró el camino de la verdad, de la justicia, de la paz. Y venció al mundo. Y venció al mundo, y venció a los imperios. Qué privilegio escucharlo, Pastor. Al contrario, Muchísimas una gracias. alegría poder compartir con lujo. ustedes. Y queremos regalarle un blog de notas que es una gentileza de Impresores Grancharov para que escriba su próximo libro y poder seguir disfrutando de todo su conocimiento y de todo lo que el Señor le ha dado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Grancharov, que también ha impreso algún libro mío, no estos, pero sí otros. De manera que muchas gracias también por el tiempo que me ofrecen para compartir con todo el público y desearle a todos la bendición de nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias, Pastor. Y muchas gracias a vos que nos estás mirando desde ahí, desde tu casa o desde cualquier parte del mundo. Agradecerte por seguir cada programa de esta fiesta que estamos haciendo aquí en la Feria del Libro Cristiano. Pero quédate ahí porque hay mucho más. Seguimos aquí en la Feria del Libro desde esto que es Libros con Vos.